Cordial saludo, mi nombre es José Norberto Gómez, estudiante de la UNAD, programa curso de programación orientado a objetos. Este es mi documento de identidad. Entonces vamos a dar una breve explicación desde la fase inicial del proyecto, en donde lo principal es definir la definición del problema. Dice, ¿para qué se requiere el programa? El programa se requiere con el fin de llevar un control de programación vulnerable al contagio de virus COVID, para lo cual se debe llevar un registro y control de la población para evitar la propagación, al no conocer quiénes están o no vacunados y con cuántas dosis. ¿Cómo se controlará la vacunación de la población? El programa estará habilitado para registrar los datos de los usuarios, potencialmente para la jornada de vacunación, realizar consultas para tener conocimiento de dosis aplicadas a cada usuario y la actualización de la información para la toma de decisiones. ¿Cuánta es la población existente? ¿Cuántos están vacunados? ¿Cantidad de dosis? ¿Cuántos están pendientes de primera y segunda dosis? El sistema llevará el registro de la población total, determinará cuántos hay vacunados con la primera dosis, ingresando los datos de personas del usuario y la fecha de la aplicación de la vacuna y la proyección de la fecha siguiente dosis. Cantidad de vacunas en el inventario con el fin de generar alertas por falta de vacunas, determinar la cantidad de usuarios sin vacunar. Para ello, el sistema podrá generar reportes requeridos. Entonces, como requisitos funcionales y no funcionales, los funcionales deben ser: el sistema solicita un login o password. El sistema solo permitirá el registro de la información solo de los perfiles de los funcionarios habilitados. El sistema permitirá el registro, la consulta y la actualización de los funcionarios registrados. El sistema permitirá el registro, consulta y la actualización de los potenciales usuarios. Y el sistema permitirá la generación de reportes. Requisitos no funcionales. El sistema debe tener una buena capacidad de registro en la base de datos. El sistema debe tener un tiempo de respuesta a cada consulta de 5 a 10 segundos. El sistema deberá generar backup cada 24 horas en una unidad de respaldo diferente a la del sistema que está trabajando. El sistema no permitirá el registro, consulta y actualización de información de usuarios diferentes a los perfiles de los funcionarios autorizados. El sistema debe ser amigable y fácil de usabilidad. El sistema debe contar con su manual de usuario. Con esto ya terminamos la fase 1, que es la planeación. Pasaríamos a la fase 2, que ya es el diagrama de casos de uso, en el cual tenemos el funcionario que tiene un login, un registro, una consulta, una actualización, lo mismo que el usuario tiene un registro, una consulta, una actualización, y todo va a la base de datos. El modelo de clase es el modelo de clases. Para el modelo de clases, entonces generamos las diferentes tablas que se van a trabajar, como son el usuario, el cual tendrá como documento, un documento será numérico, el nombre de texto, apellidos, edad, numérico, dirección texto, nombre de la EPS, etapa, tipo y número de dosis. Esta tabla queda registrada también con el funcionario, el documento, el nombre, el apellido, el cargo del usuario y la clave. También generaremos una tabla llamada vacuna, donde se va a registrar los datos de la vacuna. Debe haber una tabla también para los cargos, para los perfiles de los funcionarios y las diferentes etapas de la vacuna. Según la aplicación, todo esto irá a la base de datos, que contendrá funcionarios, usuarios y datos de la vacuna. El diagrama de actividades, este nos dice cómo va el proceso desde el inicio hasta el final. Entonces el funcionario se registra. Esto pasa, si el registro es correcto, pasa al menú principal. Si no es correcto, le manda un mensaje de alerta diciendo que los registros de login y password no corresponden. Luego del menú principal, pues el usuario ingresa a los diferentes formularios, como es el de funcionarios, el de los usuarios y de las demás tablas que se crearon, digamos, para reportes. Todo esto ya finaliza digamos, a la base de datos, donde va a quedar todo registrado.
Para el diagrama de entidad-relación tenemos pues las tablas que ya habíamos creado y la cual vamos a decir, digamos, cuando va relacionada el funcionario al usuario, va de uno a muchos. Del usuario a la vacuna va de muchos a uno. Del funcionario al cargo va de uno a muchos, porque tenemos tres y solo un funcionario. Vacuna va también de uno a muchos en las diferentes etapas para la aplicación y todo esto va a la base de datos que habíamos creado. Luego de esto pasamos a la fase 4, que es el desarrollo ya de la actividad, en el cual vamos a tratar el tema de herencia y polimorfismo, en lo cual podemos decir que el polimorfismo indica que una variable puede adoptar múltiples formas. Cuando se habla de polimorfismo en programación orientada a objetos, se suele entender dos cosas. La primera suele referirse a que se puede trabajar con un objeto de una clase sin conocer ni importarle de qué clase se trata. Es decir, se trabajará igual sea cual sea la clase a la que pertenece el objeto. Esto normalmente, esto normalmente se consigue mediante la jerarquía de clases o interfaces. La segunda suele referirse a la posibilidad de declarar métodos con el mismo nombre que puede tener diferentes argumentos dentro de una misma clase. Dentro de las herencias y polimorfismos tenemos herencia simple, que es la relación que existe entre la clase padre y una clase hija, es decir, que solo hay relación con una clase hija. La herencia múltiple es la relación entre la clase única o múltiples clases. Este tipo de herencia no es permitido en Java, pero se puede usar interfaces para resolver el problema de la herencia múltiple. Herencia de interfaz. En Java la herencia de interfaz que se puede aplicar de una clase se limita a una en cada clase padre. Si se requiere realizar herencia múltiple, es decir, que una clase herede varias, hay que recurrir a las interfaces. Una interfaz define un protocolo de comportamiento o conjunto de métodos que pueden ser implementados por cualquier clase. También tenemos la herencia de implementación, sería la implementación de los métodos, el polimorfismo y reutilización. El polimorfismo nos permite programar de manera general en lugar de programar de manera específica. Hay 4 técnicas, cada una de ellas permite una forma distinta de reutilización del software que facilita a su vez el desarrollo rápido, la confianza y la facilidad de uso y mantenimiento. Entre ellos miramos los conceptos que fue sobrecarga, polimorfismo en jerarquías de herencia, variables de polimórficas y tenemos nuestra tabla de herencias, que fue, digamos que tenemos la tabla padre y las tablas hijas para nuestro proyecto. Una vez definido esto, entonces entramos a validar la tabla en la fase 5, en la cual se requería la ficha de evaluación del software. El nombre del software se llama Control Vacuna COVID. Autor José Norberto Gómez Meneses, año 2021. Se creó en la plataforma Eclipse y los elementos a evaluar fueron: la interfaz es amigable al usuario en colores, tipo y letra, pues yo considero que es muy adecuado. El software tiene validación al usuario para su ingreso, también lo tengo, me parece que es adecuado porque tiene login y clave de usuario. El software tiene bloques de excepción para validar errores en los caracteres, me parece bastante adecuado, pues se le hizo para que los campos de texto solo admitan números donde van números y solo letras donde van letras. El software tiene diferentes usuarios registrados. Ese es poco adecuado porque no se registran los usuarios para el login, sino solo uno. El administrador tiene privilegios diferentes además de los usuarios. También es poco adecuado ya que no se creó un perfil de usuario como administrador,
que tenga todos los privilegios diferentes a los otros, solo hay un ingreso por un usuario. El software tiene menú para acceder a las diferentes opciones, lo considero que es muy adecuado ya que sí tiene los diferentes menús de acceso a las diferentes ventanas y módulos a trabajar. Se pueden crear nuevos usuarios. El aplicativo permite la creación de nuevos usuarios y los registros en las bases de datos. ¿Se pueden consultar usuarios? Sí se pueden consultar usuarios. Me parece que es adecuado ya que los consultorios registraron la base de datos. Se pueden consultar. Se pueden crear nuevos clientes. En este módulo también podemos registrar los nuevos clientes. Me parece que es muy adecuado. Y dice, se puede actualizar la información de los clientes. En esta fase sí me parece poco adecuado ya que no, por falta de tiempo y el código problemas con el código no pude hacer esa parte. Se ingresan actividades propias del proyecto. Sí, esta parte es muy adecuada, pues ya que las diferentes actividades que se registran para el proyecto sí están habilitadas. Se pueden generar informes, no, este módulo no quedó terminado, más sin embargo sí quedó el ingreso a los diferentes módulos para la generación, más no se diseñó el código. El software se conecta a una base de datos para procesar la información. Esta parte es muy adecuada ya que sí tenemos acceso a una base de datos de registro de la información. Se implementó el concepto de herencia en el software. Me parece que es muy adecuado de acuerdo a las tablas que teníamos creadas. Pues creamos solo una tabla padre y 3 hijas, digamos, para el tema de la herencia. Observaciones y recomendaciones. Pues una observación es el software presenta funcionalidad en el 70% de lo solicitado. Y como recomendación se recomienda terminar las funcionalidades pendientes para cumplir con el 100% de lo solicitado por el cliente. Ya esta sería la parte teórica, entonces vamos a ingresar a la parte del proyecto. Dentro del proyecto creamos la conexión, digamos, creamos el módulo para la conexión con su software. Creamos las diferentes interfaces como la de funcionario, el de login, el de logueo, el menú de ingreso, la del protegido o usuario, el de registro de vacuna COVID, el de reportes y otra interfaz que se llamaba Validar Cap. Continuando con la sustentación, vamos a ver el aplicativo, pero primero vamos a ver la base de datos que creamos en MySQL. Aquí en la tabla donde creamos la base de datos, que se llama registro vacuna, podemos ver el gráfico de entidad relación de la tabla padre y las tablas hijas, en donde va de muchos a uno. Y aquí podemos ver que los ítems o las variables que tengan relación, las clases que tengan relaciones entre sí, son las que van a quedar registradas en la tabla padre. Y son las que se irán a cargar después en la tabla como tal, para así crear el proceso de herencia. Entonces, tenemos ya aquí lo que es el registro vacuna, que es nuestra base de datos, en la cual pues tenemos creadas las tablas funcionario, en donde tenemos ya información registrada del funcionario, la tabla del protegido como tal, donde también tenemos ya información registrada, y lo de registro vacuna, que es nuestra tabla de herencia, en donde podemos ver que tenemos el ID del protegido, el ID del funcionario y la relación de la vacuna. Donde tenemos también la tabla donde se le carga la información de la vacuna, que tenemos los campos de ID vacuna, nombre vacuna, lote y fecha de vencimiento. Luego de esto pues pasamos a ver inicialmente se creó la conexión. Esta es la conexión en la cual nos indica el código para establecer nuestra conexión contra nuestra base de datos, en donde tenemos el string de localhost,
el ROT que es el este y el password que en este momento pues, no lo teníamos como registrado y va a nuestra base de datos registro vacuna. Una vez establecida la conexión, pues creamos las diferentes interfaces, que es funcionario, menú de logueo, el menú, protegido, registro de vacunas, reportes y validación de campos. Luego tenemos las variables creadas que fue funcionario, protegido y usuario. También tenemos una librería de conexión con la base de datos. Entonces iniciamos por ver nuestro aplicativo funcional. En el login, pues tenemos la validación de que se registren los datos correctos de ingreso o si no nos genera un mensaje de error. La contraseña, al darle clic se nos borra de una vez los campos en los text box. Digamos que esta es una parte de la validación. Entonces registramos José, la clave es 123 y ingresamos al sistema. Entonces ya ingresando al sistema tenemos nuestro menú de control de vacunación COVID, donde tenemos funcionario, protegido, vacuna y reportes. En el menú de funcionario pues tenemos las opciones, donde tenemos el campo donde vamos a ingresar los datos del protegido, para lo cual se hizo una validación de solo texto y solo números a los campos. En este caso que es solo números, si le digitamos una letra, nos manda el mensaje de error que solo se admiten números. Entonces ingresamos el número de documento. Aquí si ingresamos los números, nos dice que solo pueden ingresar letras. Ingresamos el nombre, José Norberto. Este también, la validación nos permite tener espacios. Gómez. Meneses. El email, entonces JN al 64 gmail.com y el teléfono es 320-8758 y le damos registrar. Dice que tenemos una conexión exitosa y el funcionario fue registrado correctamente. Entonces vamos. Bueno, aquí esta parte a mí me ha faltado, que este es un botón que hice para validar nuestra conexión. Al darle clic nos dice que hay conexión con la base de datos. Entonces vamos a ver si efectivamente en la tabla funcionario fue cargado nuestro nombre. Entonces si esta aparece aquí, José Norberto Gómez Meneses con los documentos que dijimos. Listo, entonces vamos a la parte. Entonces aquí tenemos ya un botón de limpiar que nos borra la información. Entonces vamos a consultar, por ejemplo, consultemos este 654 897. Le decimos consultar y nos trae la información. Le decimos limpiar y nos limpia la información. En este módulo también me quedó pendiente los temas de actualización y eliminar, pues por temas de tiempo. Continuando con nuestro aplicativo. Validamos el protegido, lo mismo tiene las opciones, tiene las mismas validaciones, no nos acepta letras. Aquí en el campo números, nombre nos acepta letras, pero no nos acepta números si le damos un número. Entonces, vemos que está correcto. Entonces decimos 2345 y le decimos que el nombre sea Marta Peña. Démosle que le Marta Peña gmail.com. Teléfono 320 87 58 16 y la fecha, día, mes 01 2 10 2021 y le decimos registrar. Entonces acá vamos a validar si realmente acá en el protegido nos quedó Marta Peña. Como podemos validar, aquí ya está Marta Peña, nos quedó registrado. El campo fecha pues no me está registrando, no sé por qué, pues lo puse de tipo dato, no me lo toma. Este registro me aparece acá, pero porque lo hice manualmente. Para registro de vacuna, bueno, los datos. Entonces vamos bueno, continuando con nuestro módulo, le decimos limpiar. Aquí también nos consulta
protegido, buscamos un protegido y lo consultamos el 234, 234, 566. Decimos consultar y nos trae los datos. Decimos limpiar. El tema de actualizar lo mismo. Aquí pues como no lo hice en la otra fase, pues en esta tampoco lo puede hacer. Entonces, cerramos nuestro módulo. El menú. Esa es otra falla que tengo, pues que no lo pude hacer, que cada vez que cerrara el aplicativo me reenviara al... Me reenviara al formulario anterior. En registro de vacunas, pues tenemos el formulario, todavía no está codificado. No alcancé a codificarlo porque ya fue a última hora que lo hice. Sí, sí lo hice como tal. El, la interfaz. La interfaz. Open. Hice el módulo de interfaz como tal, en donde va el ID de la vacuna, en donde está el nombre. Pues si me deja registrar los datos. Para el nombre de la vacuna se hizo un combo box en el cual uno puede seleccionar el tipo de la vacuna pues que se va, el lote 20, la fecha de vencimiento, pero como tal no queda la acción de registrar ni la de cerrar. En el tema de reportes, desde el menú alcanzamos, si alcancé a generar el formulario y la vinculación, más no logré realizar la generación de los diferentes reportes que se requerían, pues por el tiempo y por las otras obligaciones que teníamos. Ante todo esto, pues ya con esto ya finalizo lo que es el tema de mi base de datos. Me considero pues que me quedó un 70%, me quedó un 30% pendiente de validación y arreglos. Y pues con esto ya finalizamos. Muchas gracias.